Curso de actualización CCNA 6.0 Routing and Switching, módulo 2, Routing and Switching Essentials, versión 6.0. Capítulo 9. NAT para IPv4. Objetivos. 9.1. Protocolos de la capa de red. Explicar cómo NAT provee escalabilidad para las direcciones IPv4. 9.2. Configuración de NAT. Y 9.3. Soluciona problemas en las configuraciones NAT. Operaciones NAT. Características de NAT. Bueno, primero hay que tener en cuenta que NAT se emplea en IPv4 fundamentalmente, y vamos a ver que aunque en IPv6 existe esa opción, realmente se utiliza muy poco, solamente se utiliza como un mecanismo de traducción, si se puede decir, de direcciones IPv4 en IPv6. El direccionamiento privado en IPv4, hay que recordar que está en la red 10.0.0.0/8 o 172.16.0/12 y el 192.168.0/16. Con esas máscaras podemos hallar la dirección final de esas redes, ¿correcto? ¿Y por qué se llama privado? Porque en los diseños que se tienen de redes IPv4 nosotros tenemos que asignar las direcciones de host precisamente en los rangos, ¿sí? En ese sentido, entonces, lo que vamos a hacer con NAT es sacar el direccionamiento privado en alguno de esos rangos que diseñemos, y vamos a poder globalmente navegar, digámoslo así, es decir, estar en Internet, utilizando una o varias direcciones públicas, pero en general vamos a ahorrar direccionamiento público de IPv4. ¿Todo esto a qué se debe? Básicamente al agotamiento de direcciones IPv4 en el mundo, que eso fue en el 2013, ya se agotó el último bloque de direcciones, fue asignado por las IANAS, que son las regionales, digámoslo así, que se encargan del direccionamiento IPv4. Entonces, el bloque de direcciones IPv4 se agotó y por lo tanto, digamos que NAT es la alternativa básicamente que tenemos para navegar. En este momento posiblemente todos nosotros estemos navegando con una dirección pública compartida con muchos otros hosts, ¿de acuerdo? Entonces esa es la razón de ser de NAT. Algunos términos, por ejemplo, direcciones inside, direcciones outside, y dentro de las inside, las local address y global address. Si miramos la gráfica, si miramos las insides, la local, por ejemplo, en la gráfica del lado derecho, en la primera línea, vemos que la 192.168.10.10 es una inside local. Mientras, por ejemplo, la 209.165.201.1, esa es la outside local, es decir, esa es la dirección pública que nosotros utilizamos para poder navegar a través del servicio NAT que ofrece el enrutador. Allí en la gráfica también vemos otras direcciones, por ejemplo la inside global y la outside global. La outside global es la dirección IP del servidor, en este caso que queremos accesar desde la red local, mientras la inside global es la dirección del enrutador que está fuera de nuestro alcance, ¿sí? Entonces esos son como algunos de los ejemplos importantes en las características de operación de NAT. Existen básicamente tres tipos de NAT. El primero es el NAT estático. El NAT estático es un mapeo 1 a 1 entre una dirección local y una dirección global. ¿Qué significa? Yo tengo, miren la gráfica superior, tengo unos servidores, unos PCs, y esas tienen unas direcciones inside, esas son locales. Por ejemplo, la 192.168.10.10, esa dirección le hago un mapeo 1 a 1, es decir, le asigno una dirección pública, en ese caso, mire que es la que está asombrada en la parte superior, la primera línea, la 209.166.202.26, siempre va a tener la misma dirección. Entonces, cuando nosotros queramos accesar esa máquina, nosotros vamos a escribir, por ejemplo, el comando SSH, HTTP, la dirección pública, y el enrutador se encarga de hacer la traslación de esa pública a mi dirección privada. Y eso ocurriría con cualquier otra dirección que se hace, eso se hace manual por parte del administrador.
Cuando hacemos dinámico, en NAT lo que hacemos es tener un pool, es decir, un rango de direccionamiento público que vamos a utilizar y con los cuales vamos a salir a Internet. Entonces tenemos una red privada y esa red privada va a poder salir cada una de sus máquinas con un número IP público. Si tenemos, por ejemplo, 10 privadas, pues tendríamos 10 públicos. Pero si tenemos, por ejemplo, 20 privadas y 10 públicos, entonces salimos de las primeras 10 máquinas que se conectan y salen a Internet. Si necesitamos sacar una 11, habría que desconectar una de las que se asignó a ese pool dinámico y utilizar una de las que queden libres públicas. ¿Sí me hago entender? Ese es el ejemplo que está allá. Entonces, por ejemplo, la primera máquina que utilizó una dirección pública fue la 192.168.10.12. Estoy hablando del gráfico del lado inferior derecho. Y esa utilizó la primera dirección IP global, es decir, 209.166.202.23. Las otras quedan disponibles. Cuando algún otro equipo quiere salir de su Insight, el enrutador, en este caso alrededor, le asignaría la siguiente dirección pública. Y así sucesivamente hasta que se agote el pool. Y la tercera es el Port Address Translation, que es el PAT. El Port Address Translation lo que hacemos es tener o un pool de direcciones públicas y muchas direcciones privadas, que es lo que normalmente uno hace. Entonces uno a través de muchos equipos internos salimos con un pool de público y lo que hacemos es como ir compartiendo, es decir, vamos compartiendo ese rango de direcciones. Ahora, si nosotros no tenemos muchas direcciones públicas para salir a Internet, sino solamente una, entonces utilizaríamos el PAT con un comando que se llama override, es decir, que vamos a utilizar unos números de secuencia para poder hacer la traslación y el seguimiento de esas conversaciones en TCP. ¿De acuerdo? Bueno, ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas presenta el NAT? Por ejemplo, primero es que conserva legalidad en el esquema de direccionamiento que tengamos. Incrementa la flexibilidad de conexiones. Yo solamente cambio de proveedor de servicio, cambio un número y el resto de cosas internas funcionan igual. Provee consistencia en el direccionamiento interno, o sea, una vez lo diseñe ya siempre va a ser el mismo, no va a tener que cambiar absolutamente nada. Y a nivel de seguridad, pues hacer NAT significa que yo tengo que pasar por un enrutador donde yo puedo revisar o inspeccionar esos paquetes pues, desde el punto de vista de seguridad. ¿Qué desventajas hay? El rendimiento de los enrutadores decae, es decir, hacer NAT genera una sobrecarga en el enrutador, va a requerir más memoria y más procesamiento. La funcionalidad de extremo a extremo se degrada porque al hacer NAT y hacer esas traslaciones, entre otras cosas, se puede perder la trazabilidad del direccionamiento IP, por ejemplo, y algunos servicios no funcionan adecuadamente. También el manejo de túneles extremo a extremo también se vuelve un poco más complicado porque hay unas sobrecargas en las cabeceras, o sea, aumentan las cabeceras a nivel interno. Y normalmente la iniciación de conexiones TCP pueden ser rotas, precisamente si yo tengo un NAT tras otro NAT. ¿Sí? Entonces no es recomendable hacer realmente NAT tan seguido o un NAT tras otro NAT, ¿no? Porque hay muchas redes que lo hacen así desde el punto de vista de seguridad, por ejemplo. Entonces no es lo más recomendable. Configuración de NAT. La primera opción de configuración de NAT es el NAT estático, como lo decíamos. Entonces, digamos que el procedimiento es primero crear con el comando IPNAT Insight una dirección estática, que es la fuente. Primero es la local y luego la global. Entonces, el comando es IPNAT Insight Source Static. Hasta ahí es el comando. Luego, primero la local y luego la global. Luego de eso defino quién es dentro del NAT la parte inside y quién es la parte outside. Hay que mirar, miren la gráfica, por ejemplo, que tenemos en el lado derecho. Recuerden que la inside es mi red interna y la outside es del enrutador hacia internet. Esa es la outside. Entonces, hay que definir en el enrutador qué interfaz es la interna y qué interfaz es la outside. ¿Sí? El resumen de lo que decía en la presentación anterior es, miren la red, tengo
un web server que está en la dirección privada 192.168.10.54 y voy a hacer una traslación estática NAT donde en internet quiero que lo vean con la dirección IP 209.165.201.5. Entonces, desde afuera quiero que al escribir ese número puedan ver mi dirección, mi contenido del servidor web. Entonces el comando ipnat inside source static, hasta ahí es igual. Primero el inside, entonces inside 192.168.10.54 y luego el global 209.165.201.5, esa es la primera línea. Ahora dentro del enrutador, entonces ¿cuál es la interfase que es la inside? Es la serial 0 y la 0, listo, entonces tenemos la serial 0 y la 0 que va a tener una dirección IP definida, ¿cierto? Y en ese caso le vamos a decir ipnat inside. Luego miremos el gráfico. ¿Quién es la outside? La outside la serial 01 es la 0. Entonces entramos a esa interfase que tiene su IP, que debe ser global, obviamente, ¿cierto? Porque es la dirección IP que me dio el proveedor de servicio. Y a esa le vamos a escribir ipnat outside. Y quedó configurado NAT estático. Luego de analizar el NAT estático, entonces lo que uno puede ver gráficamente es, por un lado tengo el inside y por el otro lado tengo el outside. Entonces miremos direccionamiento, nombre de direcciones, que son las típicas, ¿no? Entonces miremos la inside local address, ¿cuál es? En este caso 192.168.10.254, que es mi servidor web. Pero también vemos un inside global address. ¿Cuál fue? Recuerdan que me asignaron la 209.165.201.5. Y la outside, en este caso es el cliente que está conectado desde internet, desde por allá en alguna parte, y es el que está haciendo la conexión como servidor web interno. Y él tiene el outside global address, que es 209.165.200.254. O sea, puede ser cualquier dirección también, ¿no? Pero digamos que como para relacionarlos con los conceptos, esa es la forma de poder verlos. Ahora sí, después de hacer todo eso, vamos a verificar. ¿Cómo lo verificamos? Dos comandos esenciales. El primero, show ipnat translations, es lo que me muestra es quién es el inside global, quién es el inside local, el outside local y el outside global. ¿Sí? Miren que ahí están las direcciones que yo necesito, ¿ya? Y el show ipnat translations, después de tener, o sea, el mismo comando, pero ya ejecutado después de haber hecho sesiones activas, o sea, después de que el cliente se haya conectado en mi servidor web y todo, vamos a tener la outside local y la outside global. ¿Quién es la outside local y quién es la outside global? En este caso, el 200.254 es la misma dirección que correspondería a la máquina que está por allá en alguna parte conectándose con nosotros. ¿Listo? También utilizamos el comando show ipnat statics, pero antes de utilizarlo, primero borramos los contadores, es decir, le damos un clear ipnat statics. Después de dar ese clear, contadores se inicializan y ejecutamos el show ipnat statics. Entonces allí en color naranjado o resaltado me dice, vea, tenemos una dirección activa, una traslación estática. En este momento no hay hit, o sea, no ha funcionado, no se ha hecho conexión con el servidor, no hay nada, solamente está activa. Y después de hacer esa y volverla a ejecutar después de cierto tiempo, vemos que ya hay hit 5 en la parte inferior. ¿Qué significa? Que ya el servidor ha sido contactado, que ya se han hecho 5 sesiones diferentes hacia la máquina. Luego del NAT estático viene el NAT dinámico. Entonces recordemos, tenemos que tener un pool de direcciones públicas en IPv4 que se llama la inside global address, que debe estar disponible. ¿Para quién? Para que mis inside, el primero que se conecte es el primero que obtiene la dirección, y hasta el último que ocuparía la última pública. Después de ese, los siguientes que quieren salir a internet tienen que esperar hasta que alguna de las direcciones públicas sea liberada del pool. ¿Listo? Entonces digamos que es como una traslación 1 a 1, pero en este caso no lo hace manualmente el administrador. ¿Ya? Eso es básicamente. Muy parecido a la configuración anterior, el NAT dinámico entonces se realiza en 5 pasos. El primero es definir el pool
es decir, el rango de direcciones públicas que yo iba a emplear para el NAT dinámico. Entonces, el comando es ipnat pool, luego le doy un nombre, ¿sí? El nombre que yo quiera, la primera IP y posteriormente la última IP. Después de eso, la máscara que utilizo, que puedo utilizar con máscara o con el prefijo de longitud que ustedes utilizan, ¿no? Pues un slash 24, slash 30, bueno, el que ustedes tengan asignado. El segundo paso, entonces creamos una lista de control de acceso. En esa lista lo que vamos a hacer es permitir cuál es la dirección fuente que vamos a dejar pasar. Luego de eso, hacemos la conexión del pool con la lista de control de acceso. Es decir, utilizamos el comando muy parecido al estático, pero en este caso le vamos a decir ipnat inside source list. La palabra list lo que hace es conectar con la lista de control de acceso que va a permitir qué direccionamientos van a ser trasladados, ¿sí? Y damos el número de la lista de control de acceso y esa lista de control de acceso la conectamos con el nombre del pool. Entonces recuerden, el pool es el direccionamiento público. La lista de control de acceso es el rango de direcciones que yo voy a salir, o sea, de mi insight. Y en ese tercer paso yo estoy conectando esos dos elementos, el pool por un lado y por otro lado la lista de control de acceso, que es mi red insight, que es la que yo voy a sacar. El paso 4, defino quién es la interfase insight y allí escribo el ipnat insight, que es el comando. Luego identifico cuál es la interfase de salida y escribo el comando ipnat onsite. Y eso es todo. Luego de que ya está funcionando, entonces lo mismo. Entonces suponga que yo en este caso tengo dos direcciones internas, o sea, inside, la 192.168.10.10 y la 192.168.11.10, ¿sí? Son dos interfaces inside. Son dos redes. Pero las dos vamos a sacarlas, una por la Insight Global, que es 209.165.200.226 y la otra 209.165.200.227. Esas serían las Insight Global Address Pool, que son las que estamos haciendo conexión, ¿cierto? Entonces, recuerden que el Insight Local Address, ese 192.168, va a estar incluido dentro de la lista de control de acceso. Las públicas, las 209 que ustedes ven allí, van a estar dentro del pool público, ¿sí? Y la traslación, es decir, la 209, 165, 202.54, esa es la máquina en Internet que nosotros desde nuestras máquinas cliente queremos accesar en Internet como tal. Bueno, yo quiero ver eso también ya en comandos, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando. Entonces, es lo mismo, show ipnat translations. La primera vez que hago el comando sin tener conexión hacia internet, en este caso de los clientes que estoy en mi insight, entonces voy a mostrar cuál es la insight global, es decir, las públicas, la insight local, que son las IPv4 privadas. Luego de esperar, o sea, que los clientes se conecten, vayan al servidor web, hagan lo que tengan que hacer y en ese momento vamos a volver a ejecutar nuevamente el comando para ver su contenido. Show ipnat translation verbose. Verbose es para que me detalle qué es lo que está pasando al interior de estos paquetes. Entonces, nos va a mostrar la insight global, la insight local, pero después de eso me va a decir en qué momento se creó ese NAT, cuánto tiempo lleva de uso, cuál es el timeout, o sea, el timeout se define en el NAT. Yo puedo decirle, esas conexiones NAT van a durar tanto tiempo, pues digamos que ese es el timeout por defecto. Si alguna bandera existe, si hay algún contador, bueno, y en fin, otro tipo de información que podría servir para poder saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, cuando en algún momento tengan muchísimas conversaciones, porque hay muchos equipos internos saliendo por muy pocas direcciones públicas, entonces esos tiempos de timeout tienen que reducirlos para que puedan liberarse muchas sesiones, ¿de acuerdo? Es importante ese parámetro. También puede verificar
las estadísticas del NAT. Recuérdense que se hace un clear IP NAT statics. En este caso piensen que PC1 y PC2 establecen una sesión con un servidor web que está en internet. Y yo lo que quiero ver es estadísticas sobre esa NAT dinámica que se ha creado. Entonces, si ustedes ven el comando, dentro del comando show IP NAT statics, vemos que hay dos sesiones dinámicas creadas. Recuerden que son dos máquinas internas, PC1 y PC2, conectándose hacia el servidor web. Y aparte de eso me muestra el nombre del pool con la máscara que se creó, que fue lo que yo escribí dentro de mis configuraciones, y cuántas direcciones están localizadas. Miren que dentro de la información que me da el pool es que me está diciendo, yo tengo 15 direcciones disponibles, de las cuales ya utilicé 2, que equivalen al 13%. ¿Sí? Entonces es interesante ese comando también. Bueno, entonces, como les decía, el PAT entonces permite que toda mi red privada salga por un pool de direcciones públicas. Entonces, los comandos que se utilizan acá son básicamente los mismos comandos descritos en el PAT dinámico, en el NAT dinámico, perdón, pero aparte de eso vamos a escribirle un comandito adicional que se llama el overload para permitir que se haga seguimiento de las conversaciones entre un extremo y otro. Entonces, en este ejemplo, miren el ejercicio que tenemos dos PCs, PC1, PC2. PC1 con la dirección 192.168.10.10, PC2 con la 192.168.11.10. Cada uno de ellos va a accesar un servidor en internet, uno con la 209.165.201.1 y el otro 209.165.202.129. Entonces, lo primero que hacemos es definir el pool de direcciones públicas que yo voy a tener en mi enrutador R2 para poder salir a internet. En este caso, el comando es ipnatpool. El nombre del pool le voy a llamar nat-pool2. El rango es del 209.165.202.26 hasta el 209.165.202.40. ¿Ya? Y utilizo una máscara 224. ¿Eso quién me lo dio? El proveedor de servicio. Luego de eso, creo la lista de control de acceso para definir dentro de mi red local, mi direccionamiento privado, quiénes van a poder salir por ese pool público. Creo la lista de control de acceso 1, permit, entonces le voy a decir la red 192.168.00, miren que si cojo la 00, estoy cogiendo la 10 y la 11, entonces tengo que modificar mi máscara, 255.255, perdón, 0.255.255, recuerden que es una wildcard que me va a decir, revísenme los dos primeros octetos, pero los últimos dos octetos no los tenga en cuenta. Luego asocio el pool direcciones públicas con la lista de control de acceso, direccionamiento privado, con el comando ipnat-insight source list 1, porque es la lista de control de acceso 1. Luego el pool, nombre del pool, nat-pool2 y la palabra clave para definir qué es PAT es overload. Entro a mi interfase serial, en este caso la 0 es la 0, y le digo que ese es el ipnat-insight, de acuerdo a mi gráfica, y la serial 010 es la ipnat-outside. El PAT con una única dirección, son 4 pasos. Primero, definir una lista de control de acceso, donde yo diga cuáles son las direcciones privadas que quiero que vayan a ser trasladadas. Segundo, establecer una traslación dinámica. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a asociar la lista de control de acceso con una interfaz que yo quiera sacar a internet. En este caso, miren, el comando es ipnat-insight source list access list number. Entonces, ¿cuál es el número de la lista de control de acceso? La que yo acabé de crear en el paso 1. ¿Qué voy a decirle después? Cuando hacemos un PAT de un pool de direcciones, yo asocio eso a un pool, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo decir en el pool, colóqueme una sola dirección y es válido.
y ya. O lo hago como está aquí en el paso 2. Yo no quiero escribirlo como pool, sino que quiero decirle, sáquemelo todo por la dirección IP pública que yo tengo configurada en mi interfaz. Entonces también lo puedo hacer de esa manera. Entonces miren que el path con una única dirección se puede hacer de dos formas, como está aquí y como les decía anteriormente. Yo puedo en el pool definir una única dirección. También funciona, las que ustedes quieran. Lo importante aquí es que al final el comando tiene la palabra reservada que es overload, que lo que va a decirle es todo lo sacamos por una dirección o por un grupo de direcciones públicas. Paso 3, identifico la interfase inside. Paso 4, identifico la interfase outside y listo, configurado. Si queremos realizar el análisis del path como tal, entonces miren que en este caso yo quiero analizar los servidores, los PCs, perdón, hacia las conexiones de los servidores, el PC1 hacia el servidor 1 y el PC2 hacia el servidor 2. Entonces recuerden, cuando digo SA es source address, entonces el source address es la inside local 192.168.10.10. El source port, entonces recuerden que se le va a asignar un número de puerto. Ese número de puerto en este caso, por ejemplo, es el 1444. Luego, la dirección de destino va a ser la 209.165.201.1. ¿Sí? Recuerden que esa es la dirección del servidor. ¿Ya? Y el puerto de destino es el puerto 80 porque es un servicio web. ¿Ya? Entonces, eso se hace del enrutador en la interfaz interna del enrutador. Pero en la inside, perdón, en la outside del mismo enrutador, entonces ya lo que vamos a hacer es decir, bueno, ¿cuál es mi source address? Mi source address es mi IP global, ¿cierto? O sea, perdón, inside global, es decir, mi IP que yo voy a utilizar para salir a internet. En este caso, 209.165.200. 225, ¿sí? Y la dirección source de mi puerto, recuerden que era la 144, él mantiene el mismo número de puerto. ¿Hacia dónde va? Va al servidor web. ¿Cuál es la dirección del servidor web? 209.165.201.1. Puerto de destino, puerto 80. Es lo que él hace. Ahora, miren que acá hay un error, no sé si ustedes lo vieron. La dirección dice 225, pero en la gráfica abajo, en el cuadrito abajo dice 226, Inside Global Address. Entonces ahí hay un errorcito entre la source address de la interfaz outside del router 2, que al final dice que es .225, y esa debería ser 226. Entonces es un pequeño error. Eso es tomada del material de Cisco, entonces es un error de escritura. En sentido contrario, el servidor le contesta al cliente. Entonces, si nosotros vemos cuál es la dirección, la source, la dirección source, esa hay que mirarlo de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Entonces, la source address es la dirección web del cliente, del servidor, con un puerto origen que es el puerto del servidor web. Luego, la dirección de destino es la interfase la IP global inside, ¿cierto? Del router 2, en este caso 209.165.202.25. Recuerden que había un puerto que era de la conversación, el 1444, y eso entra por el router en la interfase outside del router 2. Él lo convierte. Mire que la dirección ya pasa de ese 209, que era la que él tenía de destino, ya él la pasa a la 192.168.10.10, que es mi inside local, ¿cierto? O sea, él hace la conversión. El número de puerto lo maneja igualito porque esa es la forma de seguir la secuencia de la conversación. Ese es el destino. El source, pues ya sabemos que el source es la dirección IP del servidor web que me está mandando el paquete desde internet. Y eso mismo ocurriría para la respuesta del servidor 2 hacia PC2. Bueno, si yo doy el comando show IP NAT translation, miren que aquí en este comando la IP es la 226. O sea que lo que está mal no es el recuadro en la parte inferior, sino en la parte superior
en la forma de explicar la traslación entre direcciones inside local, inside global y la dirección outside global. ¿Listo? O sea que es la 226, no la 225. Entonces miren que aquí, mirando una traslación, miren que él me está diciendo quién es la inside global. Miren que la 226 para los dos casos, pero hay unos números. Esos números son aleatorios y son los números de puertos que se generan al interior del router para poder hacer ese seguimiento de la conversación. Y mire que ese número de puerto en la parte inside, local y global, es el mismo número. Pero los outside, es decir, las direcciones, la dirección outside es la del servidor web que está en internet. Pero el número de puerto para ellos siempre es la de la aplicación por defecto. Es decir, casi siempre, si ustedes van a abrir a FTP, pues hay unos puertos definidos, ¿se acuerdan? El FTP puerto 21 y 22. El 21 es para establecer la conexión y el 22 es el servicio. Entonces van a encontrar que es el puerto 22. Si es HTTP, normalmente es el puerto 80 y cosas así, ¿de acuerdo? Entonces son direcciones de puertos estándar. Esta diapositiva me muestra lo que es el reenvío de puertos. ¿Qué es el reenvío de puertos? Suponga que yo estoy en internet y quiero de alguna manera hacer una traslación desde internet hacia mi red interna, ¿sí? Pasando por un routador que me haga ese trabajo de forma como sencilla, ¿ya? Entonces, yo le digo, vea, en internet mi puerto es el puerto 80 en esta dirección IP, pero internamente es esta dirección privada con este número de puerto 80, no es el 8080 sino el 80, por ejemplo. Entonces, esa es una solución para ser resuelta con port forwarding. ¿Cómo lo vemos? En este caso, este pequeño enrutadorcito que tenemos ahí, miren que tenemos un router Soho, recuerden que Soho es Small Office, Home Office. El router tiene una Inside Network y una Outside, que es la que se conecta a Internet. La Outside tiene 209, 165, 202.25 y las 28 de dirección IP. Y la Inside tiene 192, 168, 154 la dirección del servidor web. Entonces lo que yo hago, en este caso, es hacer el port forwarding. Estoy diciendo, mi servidor web tiene un puerto externo que es el 80, y un puerto interno que también va a ser el 80. Estamos hablando de TCP, ¿ya? Y la dirección interna es mi servidor web 192.168.1.54. Entonces voy a habilitar eso. Esa es una forma de hacerlo. Esos son routers pequeños de casa, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer muy rápidamente, en modo gráfico casi siempre. Bueno, pero como yo también estoy hablando de enrutadores ya poderosos empresariales, entonces yo puedo hacer lo mismo con el iOS, ¿sí? Entonces puedo hacerlo el reenvío de puertos tanto en TCP como en UDP. Entonces miren que el comando para hacer esto, el mismo ejemplo anterior. Voy a decirle IPNAT inside source estático, o sea, voy a hacer una dirección, voy a hacer un NAT estático entre dos IPs, pero aparte de decirle, ya no va a ser como IP, sino con puertos TCP. O sea, es más que el IP, ¿cierto? Porque estamos en una capa superior. Entonces voy a decirle, static TCP, la dirección interna es 192.168.10.254. El puerto interno es el 80. Esa es mi dirección IP con mi puerto TCP 80 del servidor web. Y el externo va a ser el 209.165.202.25, pero desde internet va a ser el puerto 8080. Miren que allí hace la traslación de puertos. Y eso sirve mucho en cuestiones de seguridad, fundamentalmente, ¿sí? Entonces, para eso, este forwarding de puertos sirve mucho. Luego, ¿qué definimos? ¿Cuál es la interfaz inside? ¿Cuál es la interfaz outside? Y escribimos los comandos respectivos. La siguiente pregunta, después de ver las opciones de NAT para IPv4, es ¿qué pasa con el NAT en IPv6? Entonces, ¿existe NAT para IPv6? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que una dirección IP tiene 128 bits y eso equivale a más de 340 undecillions en direccionamiento. O sea, eso es un montón de direcciones, es un número gigantesco. Es 2 a la 128.
Entonces, el problema para IPv6 no es de direcciones, para IPv4 sí era de direcciones públicas, acá todas son públicas, bueno, no todas, casi todas son públicas, es un montón muy grande. Entonces, realmente IPv6 no necesita hacer nada. Se utilizan algunos mecanismos que ahora los vamos a ver, pero básicamente para hacer traslación de IPv4 con IPv6, y es un mecanismo de transición que es provisional. Ahora, ese provisional puede durar varios años más, pero pues se llama así, es un mecanismo de transición. IPv6 tiene un concepto que se llama Unique Local Address, la ULA. La ULA es básicamente una dirección IPv6 que sirve para comunicación dentro de un sitio únicamente, o sea, como decir una red privada en IPv6. En este caso, no se provee un direccionamiento especial, solamente se tiene en cuenta que el direccionamiento es FC00 2.2 en la 7, que eso va entre el rango de FC00 hasta el FF en direccionamiento. Y el esquema de construcción, digamos, de ese direccionamiento es que hay un direccionamiento interno, que es un algoritmo randómico, o pseudorandómico, que me da 40 bits. Luego puedo tener un direccionamiento de sus redes de 16 bits y los últimos 64 bits corresponde a la EUI 64 o un número randómico que pueda escoger el sistema operativo. Entonces, eso normalmente vuelve un número ahí randómico grandote. Pero lo importante allí es que esas direcciones ULA siempre van a empezar por FC 00 hasta el FD, FF, o sea, ese es su rango, ¿de acuerdo? Digamos que hay que tener en cuenta también que NAT para IPv6, IPv6 puede utilizar NAT o usa NAT, pero realmente lo utiliza de una manera diferente. Normalmente, como les decía, es para hacer una transparencia entre IPv4 y IPv6 y hacer una traslación. El mecanismo que normalmente se utiliza hoy en día se llama NAT64. Y si ustedes ven la gráfica que está allí en la parte inferior, lo que hace es, por un lado, tener nativo el tráfico IPv6, que no va a tener ningún problema de IPv6 por un lado en mi red local y IPv6 global en Internet. Pero si yo tengo direccionamiento IPv4 interno y quiero salir hacia redes IPv6 que solamente hablen IPv6, entonces puedo hacer un NAT64, ¿sí? O sea, hacer ese tipo de tráfico. Hoy en día eso se puede hacer en el enrutador o también se podría hacer a través de unos brokers que me hacen algo parecido, ¿ya? Hay otro mecanismo que se llama NAT-PT, pero el NAT-PT que se llama Network Address Translation Protocol Translation ya no es utilizado y ya fue, digamos, descartado por IETF hace algunos años. Esta es la gráfica anterior, pues, más ampliada para ver digamos que yo puedo tener NAT64 por un lado y por el otro lado IPv6 nativamente corriendo en los enrutadores. La última parte es la solución de problemas en NAT. Bueno, para revisar las configuraciones en NAT y solucionar sus problemas, hay varias opciones de comandos. Algunos de ellos, primero, hacer un clear IP NAT statics o hacer un clear IP NAT translations para poder con ellos hacer ya el show IP NAT static o show IP NAT translation y poder ver qué es lo que está ocurriendo en mi enrutador con esas traslaciones y las estadísticas asociadas. Igualmente, recuerden que el comando debug es un comando muy poderoso, pero que carga mi máquina muchísimo, y en ese caso sería el comando debug IPNAT, que me sirve para mostrar todo lo que está ocurriendo en el proceso de traslación. Al ejecutar los comandos en una red como la anterior, ustedes van a poder ver algo parecido a esto que ustedes tienen acá. Se hace un clear IPNAT status, clear IPNAT translation. Miren que después del translation viene un asterisco. Es importante porque eso me va a decir que haga el borrado de todo. Luego de eso ya voy a poder hacer los show IPNAT statics y show IPNAT translations para poder ver qué es lo que está ocurriendo. Algo parecido a una diapositiva anterior. En este caso, todo esto es IPv4, ¿no? Esto no es IPv6. Aquí hay un errorcito arriba que dice IPv6. No, ese es IPv4. La salida del comando debug
IPNAT, entonces este comando ya me muestra todas las traslaciones. Mire, me dice cuál es la fuente, cuál es el destino y cómo está haciendo la traslación. Lo que está entre paréntesis al final, perdón, entre corchetes, es el número de puerto asociado a esas conversaciones. Entonces, este NAT es también muy poderoso, pero, como les digo, carga la máquina. Entonces, hay que tener mucho cuidado con su utilización. El resumen del capítulo, entonces, vimos en este capítulo cómo NAT se utiliza para ayudar a aliviar ya el direccionamiento IPv4 que está en extinción, que ya se acabó. Sabemos que NAT me ayuda a conservar direcciones IPv4 públicas en ese rango que ya ha sido utilizado y que ha sido entregado. También se vieron las características, terminología, operaciones en general, los tipos de NAT, el tipo de NAT estático, dinámico, NAT con overload, beneficios, ventajas, desventajas, configuraciones y el reenvío de puertos, también las salidas de comandos show y debug que se utilizan y el NAT para IPv6 que realmente tiene unas consideraciones diferentes que en IPv4. Estas diapositivas ya son comandos, términos que se utilizan en el capítulo y sirven de repaso. Algunos resúmenes de comandos que se pueden estar viendo en este capítulo. Y por último, entonces vemos cuáles son las actividades que están recomendadas para realizar. Capítulo 9 de NAT para IPv4, este es el final de este capítulo.